Bueno, el siguiente grupo, el grupo A5 exactamente, nos trae un tema relacionado también con el coronavirus, exactamente con el estilo de vida, lo que es el sedentarismo y la ansiedad y cómo es que influyen en la salud. Adelante, David Esquerra, tienes 15 minutos a partir de este momento. Muy buenos días, jurado, doctores y compañeros presentes. El día de hoy, la mesa A5 realizará la ponencia acerca del trabajo de investigación titulado Influencia del senderismo y la ansiedad como factores desencadenantes de la obesidad en tiempos de COVID-19, cuya ponencia estará a mi cargo, Esquerra Madrid, Luis David, y el trabajo fue realizado con la asesoría de la doctora María Nimia Cruz Briceño. Comencemos. Vamos a realizar una breve introducción con respecto a la obesidad. La obesidad es una acumulación excesiva de grasa que ocasiona alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina y el aumento de colesterol y triglicéridos. Estas condiciones patológicas como las alteraciones metabólicas nos condicionan y nos permiten una mayor susceptibilidad de desarrollar ciertas comorbilidades, como la diabetes mellitus tipo 2 y diversos tipos de cánceres. Además, la acumulación excesiva de grasa con respecto a la obesidad está asociada a un aumento del índice de masa corporal, el cual se considera, según la OMS, a partir de 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Por otro lado, con respecto a la clasificación, existen varias maneras de realizarlo. Puede ser en base al índice de masa corporal, su origen de su causa, nivel de riesgo, siendo con respecto al índice de masa corporal de 4 grados. Sabemos que la obesidad, pues, durante los últimos años es una pandemia silenciosa que ha acabado con la vida de miles de millones de personas por el desarrollo de comorbilidades a su vez. Sin embargo, se ha agravado últimamente porque debido a la COVID-19, lo cual condicionó a los gobiernos a poner restricciones con respecto al contacto con los seres humanos, ¿no? Básicamente aislamiento obligatorio, esto nos ha conllevado a confinamiento y a sedentarismo, y sabemos que esto pues agrava, ¿no?, el desarrollo de esta obesidad. Como antecedentes partimos pues que el primer registro del SARS-CoV-2 fue el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Wuhan, China, en la cual se conglomeró un reporte de casos de neumonía vírica de origen desconocido. Luego, el 11 de marzo de 2020, con 118.000 contagios y 4.291 decesos, la OMS lo ha declarado como pandemia. Posteriormente, debido a que los gobiernos desconocían de qué manera actuaba este virus y de qué manera se transmitía, pues comenzaron a realizar situaciones de control, ¿no?, con respecto a la población para que no puedan movilizarse y no puedan contactarse uno con los otros, y esto conllevó, pues, en primer lugar al sedentarismo, que es la falta de actividad física, y luego posteriormente, como vamos a ver, desarrollo de cuadros de ansiedad, porque sabemos que nosotros los seres humanos somos seres sociales, seres gregarios, y entonces hemos permitido que se desarrollen estos cuadros de ansiedad en gran cantidad de personas. La ansiedad, pues, es un estado emocional anómalo, y va a depender bastante del tipo de persona a la cual afecte, por eso puede tener distinta intensidad, duración y conducta. Además, cabe mencionar que va a estar influenciado por rasgos de la personalidad, eventos traumáticos de la niñez, y el miedo a adquirir una enfermedad es muy crucial para el desarrollo de este cuadro de sintomatología, o en este cuadro, digamos, con respecto, ¿no?, a la ansiedad y posibles consecuencias después de ello, ¿no? Ahora, en el 2020 en Panamá se realizó un estudio en el cual querían ver la asociación entre la influencia de la COVID-19 y el desarrollo de ciertas condiciones si se padece de ansiedad, y se encontró que se descubrió mareos, alteraciones del sueño, pérdida de apetito, náuseas, problemas estomacales e incluso inmovilidad tónica, lo cual también está relacionado a su vez con el sedentarismo. Para ello se utilizó la escala para el trastorno de ansiedad generalizada, el GAD-7. Sabemos que hoy en día, pues, como les acabo de mencionar en la introducción, la obesidad es una pandemia silenciosa, ¿no? En el 2016 se realizó un estudio en el cual 13% de la población mundial, es decir, 807 millones de personas, el 11% eran hombres obesos y el 15% mujeres obesas. Con respecto a nuestro contexto nacional, en el 2019, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de la población total de 15 años a más, el 37.5% son obesos. De la población del área urbana, el 38.9%, y de las poblaciones entre 30 y 39 años, el 47.4%. Ahora, la obesidad también es aumentada, como les había dicho al inicio, como les había comentado al inicio, con respecto a una vida sedentaria. Y debido al confinamiento propuesto por los gobiernos, esto ha tenido un drástico impacto en los niveles de actividad física, porque se ha reportado una disminución entre el 7 y el 38% de pasos caminados diariamente. Además, según un reporte del MINSA, 7 de cada 10 peruanos sufren o han sufrido ansiedad durante la cuarentena, asociado también a depresión, estrés y el incremento de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es nuestra justificación? ¿Por qué realizamos este trabajo? En primer lugar, porque la obesidad se ha demostrado que es un factor esencial, crucial, para el desarrollo del SARS-CoV-2, o sea, permite avanzar más a la enfermedad, se han realizado estudios, ¿no? Estadísticamente, pues, el padecer de obesidad te condiciona, te da mayores probabilidades
a estar, por ejemplo, requerir de la intubación y en todo caso, lamentablemente, pues también fallecer por padecer de la misma. Y no solo ello, sino que también las medidas en nuestro gobierno con respecto a la cuarentena obligatoria condicionan a un estilo de vida sedentario y las constantes noticias que vemos diariamente en la televisión o en las redes sociales también nos informan acerca y nos condicionan a tener ciertos cuadros de ansiedad. Es por ello que creemos necesario realizar este trabajo para analizar la influencia de todos estos factores en el desarrollo de la obesidad en tiempos de COVID-19. La metodología usada se basó en una revisión sistemática de bases de datos como Cielo, PubMed, Scopus y Elsevier, con el objetivo de analizar la influencia del sedentarismo y la ansiedad. A su vez, lo hemos dividido en 5 capítulos que ahora describiremos. ¿Cuál es nuestro problema? Cómo el sedentarismo y la ansiedad influyen como factores desencadenantes en el desarrollo de la obesidad en tiempos de COVID-19. Para ello planteamos la siguiente hipótesis. El sedentarismo y la ansiedad conducen al desequilibrio del metabolismo energético que influye en el desarrollo de la obesidad en tiempos de COVID-19. ¿Cuál es nuestro objetivo general? Analizar cómo influyen el sedentarismo y la ansiedad como factores desencadenantes en el desarrollo de la obesidad en tiempos de COVID-19, y para ello planteamos 4 objetivos específicos que desarrollaremos en este capítulo: explicar el mecanismo molecular implicado en el desarrollo de la obesidad, explicar la influencia del sedentarismo con factores desencadenantes en el desarrollo de la obesidad en tiempos de COVID-19, explicar la influencia de la ansiedad como factor desencadenante de la obesidad en tiempos de COVID-19, plantear estrategias para la adaptación durante el confinamiento en tiempos de COVID-19 y así prevenir o revertir la obesidad por sedentarismo y ansiedad. Se realizará ahora el marco teórico. La obesidad, como habíamos mencionado, es una acumulación excesiva de grasa y se considera a partir de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, y los síntomas o signos que se presenten van a depender del tipo de obesidad que se padezca. Esta puede ser calculada debido a la división entre el peso y la estatura al cuadrado. Como podemos ver en este cuadro, resumimos las más importantes y vamos a centrarnos en la obesidad por sedentarismo y en la obesidad alimentaria. Por sedentarismo se debe a una disminución significativa de la actividad física sin disminuir el consumo de grasas, es decir, sigues consumiendo lo mismo, la ingesta calórica es lo mismo, pero no existe un gasto calórico prominente. Entre los signos y síntomas tenemos sensación excesiva de calor en ciertas regiones del cuerpo donde se forman en forma de explotador, no se acumula la grasa o las clásicas llantitas. En la obesidad alimentaria tenemos pues que esta es producto de una excesiva alimentación y la sensación, el signo y síntoma va a ser una sensación de calor corporal anormal y transpiración excesiva en ciertas regiones de la cara, cuello, espalda y tórax. ¿Cuáles son los factores que propician el desarrollo que ahora vamos a analizar? En primer lugar, el desequilibrio entre las calorías que se consumen y las que se gastan. El aumento de la ingesta con alto contenido calórico. Disminución de la actividad física, es decir, un estilo de vida sedentario. Factores genéticos tales como el gen FTO y MC4R. La alteración del sistema circadiano por la supresión del ritmo de la melatonina. Además, otro factor muy implicado que vamos a realizar un análisis es la nutrición, que puede ser capaz de generar modificaciones epigenéticas. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, en el momento de la gestación, si la madre tiene una dieta alta en lípidos y en grasas, va a conllevar a la formación de un sustrato que permite la metilación, que es el donador universal de grupos de metilo, el SAN o el S-denosylmetionina, que por medio de enzimas como las metiltransferansas, las DNA metiltransferansas, permite la conversión de la citosina en 5-metilcitosina. De esta manera ya estamos realizando metilación en el ADN que puede causar modificaciones epigenéticas que conlleva una variación en la expresión génica y alterar todo este proceso con respecto a la hormona que ahora vamos a visualizar. Ahora vamos a realizar un profundo análisis en el mecanismo molecular de la lectina. La lectina es una hormona proteica de 167 aminoácidos, un peso de 16 kilodaltons, codificada por el gen OB, secretada por el tejido adiposo, y se mantiene, y su función principal es el mantenimiento de la homeostasis energética. Se une a los receptores OBR y es codificada por el gen LEPR, donde actúa a nivel del núcleo arqueado del hipotálamo, en la parte posterior y medial de este, y dependiendo de en qué neuronas actúa, va a conllevar a una vía orexígena o una vía anorexígena. En caso de ser vía orexígena, va a generar señales de hambre, y vía anorexígena va a generar señales de saciedad. Aquí podemos ver al gen OB y su estructura de la lectina, y acá podemos ver el gen LEPR y la estructura del receptor. ¿Cuál es el mecanismo? La lectina va a poseer dos isoformas, una corta y una larga. En el caso de la corta, tiene que unirse al receptor y posteriormente se da una fosforilación de una IRS y luego una activación de las vías malquinasa, que conlleva una proliferación celular y una oxidación de ácidos grasos. Con respecto a la isoforma larga, esta se va a unir también al receptor por medio de la activación selectiva de OEB-REB, se va a conllevar una activación de una señalización con respecto a las vías JAK2, lo que conlleva una fosforilación de las proteínas CRK en sus residuos de tirosina de los dominios SH2, y finalmente se va a dar la activación de moléculas transcripcionales como STAT1, 3 y 5, de la cual cabe resaltar que STAT3 va a conllevar a modificaciones en el ADN que pueden alterar el mecanismo en el caso de que se vean alterados mecanismos anteriores.
Ahora vamos a analizar la vía de la lectina alterada. ¿En qué consiste? La lectina se comienza a acumular, está secretada, como dijimos, por el tejido adiposo. Se une a su receptor. El receptor, por medio de la unión de la lectina, va a permitir la fosforilación de tres proteínas de tres moléculas, el COSS3, el PTP1 beta y el PT-pericota. Si hay una excesiva cantidad de lectina, se van a hiperfosforilar las tres proteínas. Y estas tres proteínas, estas tres moléculas, van a conllevar a una disminución del STAT3. Y la STAT3, al estar disminuida, que es una molécula, como les acabo de mencionar, que genera modificaciones en el ADN, genera la expresión génica, va a conllevar a una disminución de la producción de la propia melanocortina, la POMC, y un aumento del neuropéptido Y. ¿Cuál es el problema? Que la propia melanocortina es una molécula que conlleva señales de la vía anorexígena. Por lo tanto, al estar disminuida, no va a producir las correctas señales de saciedad, entonces se va a producir una hiperfagia. En el caso del aumento del neuropéptido Y, este tiene con respecto a estar relacionado con la vía orexígena, por lo que al estar aumentado va a producir señales de hambre. Entonces hay una hiperfagia tremenda que conlleva finalmente pues a la obesidad. Ahora, el sedentarismo es un factor como desencadenante de la obesidad a su vez. El estado de confinamiento nos ha condicionado a cambios de actividades en áreas económicas, de salud, sociales, organización y a su vez restricción del desarrollo normal de las escuelas, trabajos, universidades, las clases virtuales. Esto nos condiciona a estar sentados horas y horas tras una pantalla. Pero eso no nos limita de no poder hacer ejercicio en nuestra casa. A su vez, esto nos conlleva una falta obvia de actividad física que hoy en día es considerado el factor primordial de mortalidad mundial y permite el desarrollo del sobrepeso y la obesidad. El aislamiento y distanciamiento social fue propiciado por las órdenes, ¿no?, de quedarnos en casa y para poder de esa manera protegernos del contagio del virus. Se han realizado diferentes estudios en Europa, exactamente en España se ha registrado el mayor número de descenso de pasos diarios, y en China se estudió también con respecto a la actividad física y se registró una disminución del 40% de pasos promedio por día. Se realizaron estudios también con respecto a, en este contexto de la pandemia, para poder analizar qué tan grave es la disminución de pasos diarios, la disminución de la actividad física, y se registró en un estudio un aumento del 57% de la insulina. Con respecto a otro estudio, se aumentó en la primera semana un 5% del aumento de la insulina y un 17% durante la tercera semana. Y en un tercer estudio se observó una disminución del 8% de la fuerza muscular, 7% de la velocidad de marcha y 14% del fitness cardiorrespiratorio en el caso de estar simplemente 10 días acostados en una cama. Entonces, esto tiene una gran repercusión en nuestro organismo al momento de no realizar una actividad física, como por ejemplo antes se podía realizar al ir a la universidad y regresar. Con respecto a la ansiedad, pues diversas literaturas han estudiado y han encontrado una correlación muy positiva entre la obesidad y la ansiedad, porque la ansiedad causa una ingesta exagerada de alimentos. De manera general, estos alimentos se caracterizan por ser altos en azúcares y en grasas, lo que conlleva a que sean menos saciantes. Entonces, la persona que presenta ansiedad comienza a consumir estos alimentos y como no se sacia, consume varios de ellos y por lo tanto condiciona el desarrollo de la obesidad. Además, el hecho de presentar ansiedad probablemente produzca, en la mayoría de los casos, insomnio. Y el insomnio pues, nos va a permitir tener un letargo durante todo el día. Entonces nos sentiremos cansados y diremos, bueno, pues ¿por qué no me como, no?, este alimento que es alto en grasas? Y un estudio en el Centro Médico Carne de Chile demostró una asociación positiva entre la ansiedad y la obesidad, es decir, más ansiedad, más obesidad. Y si a esto le sumamos el contexto de la pandemia, el encierro y el aislamiento, pues se producen emociones fuertes que conllevan el desarrollo de esta patología. Con respecto al control, tratamiento y prevención, ¿por qué es importante controlarlo? Se ha demostrado que el desarrollo de la obesidad, el sobrepeso, pues conlleva aumento de riesgo cardiovascular, desarrollo de diabetes tipo 2, la formación del hígado graso y ciertas patologías con respecto a las articulaciones como la artrosis. Incluso puede interrupción del sueño, como la apnea. Si a esto le sumamos el contexto de la COVID-19, pues se aumentan los casos fatales con respecto a esta enfermedad. Para ello se plantean guías alimentarias y ejercicio físico a realizar con el objetivo de aminorar las consecuencias. En este caso se dividen con respecto a cuando se encuentran los más en mayor cantidad, significa que debemos consumirlos en mayor cantidad. Tenemos tres grupos: los cereales, los garbanzos, los vegetales, las frutas. En el grupo 4 y 5 tenemos lácteos, carnes rojas y derivados, pescados, carnes rojas y derivados lácteos. Y en el grupo 6 tenemos grasas y azúcares. Entonces hay que consumir en mayor cantidad el grupo 1, 2 y 3. Con respecto al ejercicio físico, este debe realizarse 4 a 3 veces por semana, mínimo 35 minutos, y pueden ser subir o bajar las escaleras, trotar, saltar la cuerda, realizar polinchinelas, abdominales y planchas, y todo esto puede ser realizado dentro del hogar. Para ello planteamos, ahora finalmente terminamos el trabajo con el planteamiento de nuestras conclusiones. El mecanismo implicado en el desarrollo de la obesidad es la sobreproducción de lectina como consecuencia del aumento de los adipocitos, lo que conlleva la saturación de los receptores en las neuronas anorexígenas, produciendo la insensibilidad a esta hormona, alterando así el metabolismo de los alimentos. El sedentarismo ocasionado por el confinamiento reduce la actividad física, lo que genera un aumento en los niveles de insulina, triglicéridos y grasa intraabdominal, conllevando el desarrollo de la obesidad. La ansiedad, debido al aislamiento social, causa la ingesta exagerada de alimentos cuyo contenido generalmente es alto en grasas, azúcares y calorías.
lo que conlleva consumirlos en mayores cantidades, provocando así el desarrollo de obesidad. Y finalmente, las estrategias para prevenir la obesidad por sedentarismo y ansiedad comprenden incorporar hábitos que incluyan una alimentación balanceada, junto a una rutina de actividad física en casa de 3 a 4 veces por semana, las cuales abarquen subir y bajar escaleras, saltar, realizar polichinelas y diferentes tipos de planchas. Estas serían nuestras referencias bibliográficas usadas, y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al grupo expositor. Ahora damos paso a los doctores para que hagan los aportes correspondientes. Bien, César Quito, felicitar al expositor, el tema está muy interesante, hay una buena correlación entre las conclusiones, objetivos planteados, ¿no? La información, y aparte del sedentarismo y la ansiedad, ha revisado algunos otros factores que desencadenan la obesidad en estos tiempos de COVID, aparte del sedentarismo y la ansiedad. Sí, doctor, hemos encontrado otro factor, el cual es la nutrición prenatal e incluso postnatal de la madre. Por medio de la transmisión de la placenta, de los lípidos pueden ser transmitidos y a su vez también de manera postnatal por medio de la leche materna. Si la madre tiene una dieta alta en calorías, es más probable que se desarrolle en el contexto de la pandemia la obesidad por parte del neonato. Muy bien, esto le decía en referencia que actualmente hay un grupo de jóvenes que están haciendo un estudio por el uso de fármacos también. Lo que pasa es que en tiempo de pandemia, como los médicos, algo nuevo, ¿no? Le daban una sobrecarga de corticoides, ¿no? Que afectaban los órganos suprarrenales, sobre todo, ¿no? Afectaban y generaban un caos, una alteración del medio interno, y esto ha generado a largo plazo, en algunos todavía se está documentando, ¿no? Como en tiempos de COVID, ¿no? El uso excesivo de los corticoides ha alterado órganos vitales dentro del cuerpo y también ha sido un factor desencadenante de la obesidad, ¿no? De diabetes. Muy bien, felicitaciones, es todo. Doctor Florian, no tengo ninguna pregunta. Nuevamente felicitaciones al grupo. Muchas gracias, Bueno, doctor. tampoco no tengo pregunta, pero sí interesante ver cómo se van complementando las diferentes monografías que van presentando. Y es lo que se ve en los hospitales, ¿no? Ahora un aumento en la incidencia de diabetes, hipertensión arterial, obesidad, y en este caso que estaba hablando de sedentarismo con la obesidad. Es importante no solamente como un trabajo, ¿no? Sino que tenemos que asumirlo los alumnos y los docentes y nuestras respectivas familias, porque pensamos que es para otros. No es para otros, es para todos nosotros, incluida nuestra familia. O sea, nosotros mismos estamos faltando a eso que estamos encontrando. Entonces es necesario conversar ahí, ahora que estamos confinados, por lo menos aprovechar, porque no es una obesidad debido a otras causas de rutinarias como veíamos antes de COVID, sino es una obesidad debido a esta suma de factores, ¿no? De sedentarismo, estrés y toda esa cosa, y no puede ser tratado con medicamentos, sino de ver la causa principal, que es este confinamiento, ¿no? Eso es lo que quería ver, que no se quede la información como algo para revistas, sino que se quede para darlo a nuestros respectivos contactos que tenemos de amigos, familiares, etcétera. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias al jurado por los aportes. Si no hay ninguna acotación adicional, proseguimos entonces.